Buen fin de semana, buen lunes, buen martes, buen miércoles a todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más al universo de Madcast. Si usted está caminando por la calle, de pronto está en un parque dándole de comer a algunas palomas o paseando a su mascota en el parque más cercano, de pronto cenando en familia, viendo algo en televisión, leyendo el periódico y siente que alguien lo observa, siente que alguien sigue sus pasos. Usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Volvemos aquí a este espacio de punto de mira después de haber estado lejos por razones climatológicas y también unas pequeñas vacaciones que el doctor Forero se había tomado por un par de semanas. Regresamos aquí nuevamente más claros, hoy con la visión más clara. Si ustedes ven, el doctor Forero se ve muchísimo más claro y vamos a darle la bienvenida ya que se ve hasta más joven. Le damos la bienvenida. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida hasta tu casa, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué hay de esa actualidad política? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la ve? Bienvenido. Bueno, pues por aquí, por estos lados, está la cosa candente como siempre, ¿no? Hay tema para largo, pero que más adelante retomaremos en lo que es la política en Colombia, que no deja de estremecerse y que está influyendo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, ahora está el presidente aquí en una convención en Brasil de presidentes de Sudamérica y se reunió con Maduro y el revuelo viene a que Salvatore Mancuso dijo que habían más de 200 muertos, asesinados por los paramilitares y enterrados al otro lado de la frontera, o sea, al lado en el país de Venezuela. Maduro accedió a permitir que cuerpos de investigación, el CTI, Fiscalía de Colombia, ingresen a Venezuela y que o bien sea que Mancuso dé las coordenadas del lugar o bien sea que lo traigan precisamente para que él indique dónde están estos fosas comunes y poder regresar los restos mortales a sus familias. Esto sin hablar de los hornos crematorios también en la frontera, ¿no? Eso sí no van a aparecer. Y aparte de eso, pues ha citado, y ya para el 6 o 7 de junio, llega un fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia y eso tiene un poquito nerviosos a muchos porque la citación se la hizo directamente el presidente, porque dijo que si la justicia en Colombia no investigaba los crímenes cometidos por las autodefensas, entonces lo tendría que hacer la Corte Penal Internacional. Entonces eso obviamente, bueno, eso ahí tendremos luego tema para largo. Hoy nos ocupa otro asunto. Hoy nos vamos a ir al imaginario de lo que podría ser la posibilidad de una guerra nuclear. Entonces ahí ni que Petro, ni que Mancuso, ni que Lula da Silva, ni que nadie. Nos fregamos todos. Entonces, pues, démosle candela al tema, Ignacio. Bueno, sí, señor. Vamos a comenzar entonces, pues, refiriéndonos, por supuesto, a lo que está pasando en el mundo desde el 2014, que es la guerra civil en el Donbass, ¿no? La guerra de separación de esas provincias de Ucrania que quieren seguir siendo rusas y pues todo lo que viene a raíz del Euromaidán, bueno, etcétera, 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 que ha derivado en lo que hace un año largo ya se denominó como Operación Especial de Rusia.
por parte de Vladimir Putin, que dirige sus tropas o alguna porción de su ejército para hacer la reivindicación de las provincias separatistas de Ucrania, ¿no? Intervenir un poco más directamente sobre esa guerra civil, a lo que la Occidente, pues la OTAN ha respondido, obviamente apoyando a Ucrania, pero no olvidemos que esto se produce a instancias de que Ucrania estaba haciendo su petición de ser incluida en la OTAN y al parecer la respuesta pues fue esta operación especial de Putin, ¿no? Finalmente no fue incluida en la OTAN y se armó la guerra que lleva más de un año con unas condiciones desastrosas en donde Total. está sufriendo el pueblo, pues como siempre, ¿no? Están muriendo soldados y está sufriendo el pueblo ucraniano. Y hay soldados de uno y de otro lado matándose porque sí y porque no. Porque me imagino que pues ahí esto podría resolverse de otra manera. Millones de millones de millones de millones de millones de dólares gastados en peltrechos y en armas. Y con diferentes momentos en donde ha escalado más y más y más y más este conflicto. A tal punto que hoy en día, pues precisamente hoy Ucrania anunciaba que tenía un no sé qué cuántos millares de drones y de aviones no tripulados listos para o en conjunción o reuniéndose para atacar a Rusia. Esto en virtud de que pues parece ser que los F-16 que le había prometido el mundo entero como que no están llegando, los tanques Leopard tampoco llegaron, todos los que tenían que llegar. Entonces al parecer la gran ofensiva de Ucrania va a ser a punta de drones, ¿no? Es lo que se maneja hoy, ¿no? Y también vimos hace un par de semanas que en Bielorrusia pues hay ya armas nucleares rusas. Entonces el mundo tiembla ante la posibilidad nuevamente, después del fin de la Guerra Fría, de enfrentarse a un escenario nuclear. Esta vez pareciera que enmarcado dentro de lo que se conoce como el arma táctica nuclear, ¿no? Ujú. Pero pues no deja de ser un problema que a todos pues nos aterra porque regresamos a ese temor constante de quién va a apretar el botón y hasta cuándo va a escalar el asunto, ¿no? Entonces ese es como el preámbulo que tenemos y hay mucho de dónde hablar. No sé si comenzamos por el Pacto de Varsovia o por dónde quieres comenzar tú, por los tratados entre Rusia y Estados Unidos, aquel primer tratado entre Reagan y Gorbachev, no sé, por donde tú quieras comenzar. Bueno, a mí me gustaría, digamos, entrar un poquito más en el tiempo que nos compete ahorita. Luego vamos enlazando unas con otras. Ok, ¿Qué sucede? Que la OTAN tiene que tener en su mente, en su pensamiento, la posibilidad de atacar a Rusia. Eso lo haría en conjunto. Entonces, ¿qué se cree? Digamos que la OTAN no ha tenido injerencia en todo este tiempo de la Guerra Fría, después de la Guerra Fría hasta la actualidad. En conflictos, no, sí los ha tenido. Estuvo 20 años en Afganistán, 8 años en Irak, eh, y, y hasta la fecha, o sea, entre 1949 y 1991, la OTAN ha tenido injerencias regionales, o sea, pequeños conflictos en diferentes lugares del mundo. sí. Entre eso podemos Pero hablar. recordemos que precisamente la OTAN y la Guerra Fría pues se da a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, el 25 de abril de 1945, cuando Sí, las sí. tropas soviéticas finalmente entran a Berlín, ¿no? Y bueno, ya la cosa termina ahí, conocido esto como el Día de Elba, ¿no? Ujú. Que fue ya la entrada de las tropas rusas a Alemania y ahí ya culmina la Segunda Guerra. Entonces a partir de ese punto, con el enemigo muerto, ya terminado, pues quienes son victoriosos comienzan a repartirse el mundo, ¿no? Exacto. Y ahí se genera la OTAN, la ONU también, y bueno, aparece Rusia como una potencia, y bien lo decía Patton,
que no quiso sentarse mucho con, con, con Stalin en su momento, Con ¿no? Stalin, Sí. sí. Bien lo decía Patton, que era que iban a ser un problema el día de mañana, que eso de aliarse con ellos, y tenía toda la razón, porque recordemos que Rusia entra en la guerra, pero es porque Hitler se vuelve loco y rompe el pacto que había hecho con Stalin y ataca a Stalingrado, ¿no? Si no Exacto, es por eso, Rusia no se mete en la guerra. Eso es exacto. Y si no es porque Rusia se mete en la guerra, los aliados no la ganan tan fácilmente. correcto, que estaban Porque, en un enclave. porque entre otras cosas, Hitler estuvo a medio metro de tener la bomba atómica, ¿no? Sí, sí, Y, don, y estuvo donde ahí. ese loco coja la bomba atómica no lo piensa dos veces. No, la revienta. Sí. Entonces, pero mira que en todo este proceso de la Guerra Fría, y después del zapatazo que le metió Estados Unidos a Japón, que eso prácticamente fue lo que puso digamos, fue el cerrar la puerta, el cerrojo de la Segunda Guerra Mundial. Que eh, tampoco había como eh, detener a los japoneses, ¿no? sí, no, lo que pasa es que había que frenar, yo creo que ellos lo que pensaron en ese momento era que había que frenar el conflicto ya. Y como tenían esa hegemonía en ese momento de tener la bomba atómica, que entre otras cosas era una bomba pequeña, de 50 kilotones, no era una bomba como las que hay ahora. Entonces, les arroja dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, a Japón y detiene y frena en seco al Japón, el avance del Japón, porque es que la peor locura que pudo cometer Yoshimoto, ¿cómo era que se llamaba este almirante? Que fue el que dijo, hemos despertado un gigante dormido. Yamamoto. Yamamoto, exacto, cuando atacan Pearl Harbor, que eso fue un ataque a mansalva, digámoslo así, porque no había razón valedera, aunque Japón quería avanzar sobre China y China también estaba en una serie de conflictos, los Estados Unidos estaban en ese entonces defendiendo a China. Eh, pero ese fue, digamos, el punto final, pero eso abre la puerta, otra puerta, ¿no? Que es la puerta de la Guerra Fría, que es cuando comienza a armarse Rusia y a armarse Estados Unidos y a mostrarse los dientes durante tantos años, que fue lo que vimos cuando estaba escalando cerca, pretendieron poner una base de misiles en Cuba, en tiempos de Kennedy. Estuvimos a punto pues de una conflagración nuclear, nunca a la escala de lo que podría ser ahora, porque es que volvemos al punto, ¿no? Las movilizaciones de tropas y todo esto ha venido confluyendo en el mundo entero de forma regional. Estados Unidos se declaró la policía del mundo y ha tenido injerencia en muchos países. O sea, yo no estoy de acuerdo en que un país invada a otro, su soberanía no debe ser así, jamás, a ninguno. Pero eso sucede, ¿no? Eso sucede desde épocas inmemoriales, ¿no? Los unos agarrados con los otros. El Imperio Romano, los otomanos, los avances de todas esas guerras de la antigüedad. ¿Qué eran esas guerras territoriales? ¿Cómo siguen siendo las guerras hoy en día? Territoriales. Entonces, más que el dominio de las naciones y de las personas, porque ¿qué dominio puede ser que una nación o un dictador subyugue un pueblo? Eso es como dijéramos, es un absurdo, porque si un gobernante, un rey, un cacique, el que sea, se hace amar de su pueblo, no tiene que subyugarlo. Pero cuando lo subyuga es porque no lo quieren, lo odian, y por eso tiene que armarse hasta los dientes y rodearse de guardaespaldas y de todos los elementos de seguridad para proteger su vida. ¿De quiénes? De los que tiene subyugados. Entonces, esa ha sido, digamos, la lamentable historia de la humanidad. Pero yo creo que para que estos dos gigantes, porque es que por aquí yo tenía un dato, mostrar, Estados Unidos
tiene... espérate que está aquí atrásito. Estados Unidos tiene, por ejemplo, entre todo su armamento, tiene 5.428 ojivas nucleares. Y Rusia tiene 5.977, lo que ellos dicen, digamos, como el inventario que muestran. Puede ser más o puede ser menos, ¿no? Que estén haciendo alarde de que tienen más y realmente no tengan toda esa cantidad. Pero supongamos que los tienen. Los demás países que tienen armas nucleares, como Francia, India y otros, más o menos tienen entre 150 y 300, no es mayor la cantidad. Lo terrible es, y este loco coreano, lo terrible es que esas son bombas demasiado sucias, digámoslo así, de esa manera. Pero, si nosotros pensamos en las consecuencias de una guerra nuclear, es muy difícil que el mundo se embarque o estas dos potencias se embarquen en una destrucción de ese tamaño, porque definitivamente terminaríamos con la infraestructura, acabaría la era de la humanidad moderna tal y como la conocemos y nos retrocedería, los que queden vivos, si es que no desean morirse, como dicen las escrituras, ¿no? Que dice que los vivos envidiarán a los muertos. En una destrucción total a los que sobrevivan a todo lo que se viene como consecuencia de una conflagración nuclear. Pero para que eso sucediera, se necesita que la OTAN intervenga. O sea, que Rusia ataque uno de los países de la OTAN y la OTAN intervenga. Y los primeros sacrificados es Europa, porque están a tiro de pájaro. Claro. Entonces, Estados Unidos está más para acá y tienen una cantidad de defensas, pero digamos, lo que escuchaba y leía por ahí es que un ataque masivo, o sea, que no sea, digamos, 2, 3, 5 misiles, 20 misiles, 30 misiles, 100 misiles, sino que ambos disparen una cantidad grandísima de misiles, no hay forma de atajarlos a todos. A uno y al otro lado llegan. Entonces, ¿cómo se desataría una locura de estas? Yo creo que se está jugando con candela. Por eso es que la OTAN no acepta a Ucrania ahora en los últimos intentos que hizo por ser admitida en los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No lo aceptaron porque para ellos constituye, ¿cuál es el peligro? Al constituir a Ucrania en este momento en país de la OTAN, si es atacada por Rusia, está atacando un país de la OTAN y los obliga a contestar. Y ese los obliga a contestar es algo relativo porque es lo que tú estabas diciendo ahora hace un momento, que no le ha llegado a Zelensky los F-16 que estaba pensando que le iban a llegar, ni los tanques rusos, alemanes. Y ya lo que el hombre puede hacer es, y ya se metió a Rusia, o sea, ya llegó con drones a Moscú. ¿Cómo cruzó para llegar hasta allá con esos drones? Con toda la cantidad de defensas que tiene Rusia. Eso es una gran incógnita. El caso es que llegó hasta Moscú. Entonces, yo no creo que los rusos estén esperando que jamás vayan a recibir una retaliación, o sea, que no les vayan a golpear su territorio. Es una guerra. Ellos están golpeando el territorio de Ucrania. Pero eso sube mucho más la temperatura y puede haber, digamos, un momento de locura en que se estalle en que resuelvan pues empezar una guerra nuclear. Definitivamente estos rusos tienen unos búnkeres muy grandes, muy profundos, que pueden albergar hasta 10.000 personas y tienen otro en que pueden albergar hasta 300.000 personas. ¿Quiénes irían a esos búnkers? Los políticos y los ricos. El resto del pueblo que se
que se las arregle como pueda. Pueden sobrevivir hasta 6 meses en salir a la superficie, con todo lo que usted se imagine, como si fueran ciudades bajo tierra. Entonces yo me pongo a pensar, escuchando todo esto y viendo todas estas cosas, ¿qué puede atravesar por la mente de la humanidad cuando tenemos todas digamos, la ventaja de tener una nave espacial, es la Tierra, ¿no? Porque somos viajeros constantes del universo y somos un puntico insignificante, una partícula de polvo en la inmensidad del universo. Un planeta, porque es que no pueden construir, el hombre no es capaz todavía de construir un sistema como el que tenemos en este planeta para sobrevivir, que sea productor de oxígeno, de agua, la temperatura exacta entre el Sol y la Tierra para que la vida se genere, se dé, las especies, los climas, el poder sembrar para producir comida, toda esta cantidad de cosas que hacen posible la vida, destruirla, convertirla en cenizas, literalmente, y abocar a la humanidad entera a su extinción, porque es que el problema no es inmediatamente el bombazo, sino lo que viene después. Prácticamente se aniquilarían 2 generaciones y las que salieran de ahí en adelante saldrían enfermas. O sea, degenerados los seres humanos por efectos de la radiación y toda esta cosa. Entonces, analizando todo esto y tomando algunas notas, me veía que hasta qué punto es posible, pues, que esta locura se desate en el mundo. No sé qué opina usted respecto a eso, Ignacio. Nacho. Y aquí estoy. Bueno, yo no creo que un escenario de un enfrentamiento nuclear a gran escala sea lo que esté a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Yo creo que sí puede llegar el momento en donde se usen las bombas nucleares tácticas. Estamos hablando de 200 kilotones, ¿no? Sí. Hay sistemas como el SARM-2 que ya las tienen instauradas, o el W-89 que también, que son bombas de gravedad, ¿no? Y también son usadas como, no son misiles de crucero o continentales, sino tienen su base de lanzamiento desde aviones o desde plataformas de misiles tierra-aire. Exacto. Yo creo que es muy probable, y de hecho Rusia pues tiene un gran almacén un gran arsenal de bombas tácticas, precisamente esperando eso, ¿no? Viendo que es como lo que hay, como el parapeto, ¿no? Para decir, bueno, yo aquí tengo esto y tengo también los grandes, entonces vamos a ver cómo reaccionamos, y pareciera que estuvieran jugando al tira y afloje en ese sentido. Entonces es muy probable que se utilicen estas bombas tácticas, porque una sola de estas bombas pues ya terminaría, yo creo que con toda la resistencia ucraniana, ¿no? Que le detonan una de esas bombas sobre Kiev y ya yo creo que la visión de la guerra cambiaría completamente, ¿no? Y ahí hay una posibilidad muy alta. ¿En qué sentido? En que Ucrania está escalando bélicamente contra Rusia. Y eso es un propósito muy peligroso, porque eso es meterse un gato contra un oso. Entonces, cualquier cosa que le pueda hacer Ucrania a Rusia son pellizquitos, cosas muy insignificantes, pensando en que Rusia le pueda poner el pie. Es que yo estoy pensando una cosa, y en estos días lo estaba dándole vueltas,
en la, no, el no, en la OTAN no haber permitido que Ucrania ingresara al tratado, o sea, a la Unión Europea, y se convirtiera en país OTAN, precisamente por eso, porque mientras, eso es como si usted va por la calle y ve que se estrellan dos carros. Si en uno de esos carros va un amigo suyo, usted detiene su carro y se baja a mirar qué pasó y ayudarle y a ayudar a resolver el conflicto. Pero si usted ve que, no, que en esos carros son dos extraños, usted apenas mira y sigue de largo y que ellos se arreglen como puedan. Entonces, eso es más o menos lo mismo. Mientras Rusia no toque un país de la OTAN va a estar lo más quieta posible porque sabe las consecuencias de una conflagración grande y cómo comprometería a Europa, porque es que eso iría desde el oriente hasta el occidente, o sea, Europa prácticamente se vería afectada en todo su territorio, como sándwich en la mitad del conflicto, antes de pensar de que lleguen las bombas a Estados Unidos o cualquier cosa. Pero es que mire, por ejemplo, Rusia tiene listas, esos que tú estabas hablando, tiene 300 ojivas listas para ser lanzadas. Y la OTAN tiene 180. Sí. O sea, se están mostrando los dientes. Si hubiera un ataque, digamos, un ataque táctico, no tan grande, en los primeros 45 minutos del ataque, obligaría a Estados Unidos a intervenir. ¿Por qué? Estados Unidos tendría 600 ojivas listas para lanzar contra Rusia. Entonces, eso escalaría la guerra porque, en primer lugar, causaría en Europa por lo menos 85 millones de muertos, porque es una cuestión muy grande. De todas maneras vienen los vientos nucleares, la radiación, la contaminación y la nube de polvo que de todas maneras se generaría, que vendría más o menos a bajar la temperatura de la Tierra si no es muy grande la conflagración que cubra completamente la luz del Sol y tendríamos un invierno nuclear de proporciones incalculables. ¿Quiénes se verían muy afectados en las 21 horas después? Europa, si alcanza Estados Unidos, Canadá y Alaska. Más bien los países del cono sur de Sudamérica, no sé qué tanto Colombia, México se vería afectado, pero los países del cono sur y África seríamos los menos afectados, pero sí nos llegaría la baja de temperatura que según cálculos que hicieron como una especie de simulacro en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, la temperatura en el cono sur de Sudamérica y en África descendería a 32 grados bajo cero. Y en los países golpeados directamente llegaría a 92 grados bajo cero. Dígame usted quién sobrevive a eso. ¿Mm? Entonces, sí tendríamos, el mundo entero tendría una destrucción masiva. Lo que pasa es que no creo que van a usar una o solo o dos ojivas, ¿no? Es que el problema es ese, que hasta dónde se escala y eso no lo han medido, y cómo se va a escalar y hasta dónde puede llegar esa escalada, ¿no? Claro, es que imagínese usted, por ejemplo, la bomba esta que tú mencionabas ahora, la SAR, tiene 58 millones o sea, equivale a 58 millones de toneladas de TNT, la explosión de esa vaina, concentrada en el lugar donde estalla. O sea, lo que agarra alrededor en 4 kilómetros, físicamente lo pulveriza. Es impresionante unas imágenes que estuve viendo de Hiroshima, donde en las paredes o en el piso se veía como la figura de una persona, pero como una mancha. Ajá. Resulta que eso era una persona. Que lo cruel del asunto es
que esas figuras es de personas que se evaporaron literalmente, porque empieza por arrancarte la piel diferente de la distancia donde estés, ¿no? Ujú. Porque eso genera una nube de calor como la nube quiroclástica de la erupción de un volcán a gran escala, como el Vesubio, por ejemplo. Entonces, que es una nube de calor que usted donde respire esa vaina le cocina los pulmones inmediatamente, o sea, la muerte es inminente. O entre más retirado esté en distancia del núcleo donde estalla la bomba, le viene a producir unas laceraciones, o sea, el colapso de los sistemas de salud si es que quedan en pie. La cantidad de heridos, porque los muertos, pues bueno, ya están muertos, pero los que quedan vivos y quedan malheridos, de ambulantes, ¿no? O sea, el horror de una cosa de esas nosotros no nos lo alcanzamos a imaginar, pero hay una cosa que a mí me pone a pensar a veces, es que eh, la humanidad toda la vida ha jugado la guerra, ha sido como el deporte, ¿no? Entonces se ha inventado cosas para tecnificar cada vez más la forma de matarnos en mayor número con el menor gasto. Por ejemplo, los drones. ¿Mm? Entonces, el llegar a esos niveles de destrucción para la humanidad sería una cosa muy terrible. Pensemos porque en Hiroshima, la bomba de Hiroshima era una bomba nuclear táctica y alcanzó 15 kilotones. Y mire todo lo que hizo. Rusia tiene, por ejemplo, el SS-18, que es el Satán, el misil que llaman Satán. Contiene 10 ojivas termonucleares de 800 kilotones, 53 veces más potente que Hiroshima. Mm. Y en cuestión porque ¿cómo se dice? Intercontinental. Sí. En cuestión de 35 minutos está en Estados Unidos. Y en Europa, ya. Claro, ese ya no es considerado táctico, ¿no? Pero ese... No, ese no es táctico, exacto, porque ya es termonuclear, es una Ajá. cosa más fuerte. Ahora, pero imagínate lo que contiene una cosa, uno solo, y tiene 46. ¿Mm? Y está desarrollando uno que se llama el RS-28, el Sarmat, que va a reemplazar el Satán, que es 68 veces más poderoso que el otro. O sea, ¿para qué un arma así? O sea, Exacto, o sea, pero es que todo tiene un sentido, digamos, en un momento de una conflagración global grande, desde submarinos rusos atacarían, harían detonar bombas frente a las costas por el Atlántico y por el Pacífico de Estados Unidos. ¿Con qué finalidad? Causar un tsunami. Entonces, por ejemplo, Rusia tiene 68 bombarderos estratégicos Tu-95 Bear, que son parecidos a los B-52, ¿no? Y tiene otro que es el Tu-160, que tiene más o menos parecido al Concorde. Solo que no de alas así unidas, pero el estilo del avión es un estilo de nariz de punta, con capacidad para 580 misiles nucleares de crucero, calcule. O sea, ¿será que están con ganas de poner a jugar a la guerra para usar todos esos juguetes? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ellos literalmente, así tengan sus búnker y toda esa vaina, acaban con el mundo entero. Cuando salgan del búnker, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a joder si mataron al pueblo, que es el que mantiene sus abogados jodidos? no, se supone que todas estas herramientas son de carácter disuasorio, ¿no? Claro. Que es para trancar al otro.
de si usted me hace, pues yo le hago porque tengo todo esto. Lo que causa curiosidad es que, por ejemplo, las armas tácticas nucleares que podrían ser esa primera escalada dentro del conflicto y Es que lo que posiblemente, perdóname, lo que posiblemente le va a caer a Ucrania encima donde siga picoteando a Rusia. correcto, correcto. Dice, son armas que se pueden usar contra una gran fuerza terrestre, es decir, contra un desplazamiento de tropas fuerte, entonces se puede usar contra un búnker subterráneo fortificado, contra objetivos remotos o difíciles que son o imposibles por los cuales acceder, es decir, si por ejemplo Kiev, ¿no? Que en este momento sería un objetivo y es muy difícil de acceder por los cinturones de seguridad y de artillería que tiene. Ujú, Contra una invasión anfibia, puede ser detonada, por ejemplo, en las mismas costas de Rusia, contra un ujú. convoy de suministros, ¿no? Que Sí, vengan sí. los barcos de la OTAN con los suministros y les caiga ahí, contra en un escuadrón de bombarderos estratégicos, es decir, puede ser usada también aire-aire. Hay misiles aire-aire con capacidad de bomba táctica nuclear que vienen los bombarderos a bombardear y entonces pues les revientan un misil y terminan con ese grupo de bombarderos, ¿no? Ujú, Hay también saliendo desde submarinos y desde portaaviones contra grupos de navales de combate y también pues puede ser como una forma de marcar territorio, ¿no? Entonces la revientan y por ahí no pasa nadie más. Eh, es un panorama bien desolador porque no hay por dónde entender, porque ya si llega a ese punto, pues yo creo que ya es un punto de no retorno, ¿no? No claro. creo que exista ningún estudio serio o real que nos pueda decir cuáles son las consecuencias de que se detone una bomba de 300 toneladas, como por ejemplo el Mod 4 Ujú. o el Mod 3, ¿no? Que son precisamente desplegadas a través de un B-61, que son estos bombarderos que tú estás diciendo. Entonces, complicado. No creo que exista ningún tipo de estudio que nos diga, bueno, realmente lo que va a pasar si detonan 15, 20 de estas es esto, ¿no? Creo que no lo han logrado medir. Sí, exacto. Hay una cuestión que es sumamente peligrosa y es que la mayoría de los, si no todos, los que tuvieron, bueno, sí, todos los que tuvieron que enfrentar la Segunda Guerra Mundial y sus horrores, esas generaciones ya no existen, ya están muertos. Entonces las generaciones de políticos de hoy no vivieron ese horror. Lo ven en los libros de historia y en las películas y en todo lo que usted quiera, ¿ya? Pero no lo vivieron. O sea, no tienen ese retén, digámoslo así, como un alto en sus conciencias, eh, y son extremadamente ambiciosos. Entonces, estas nuevas generaciones de políticos en el mundo, eso es en el mundo entero, bien pueden tranquilamente causar un horror en el mundo porque no alcanzan a calcular. Es que la avaricia en la humanidad y la ambición es muchísimo más alto que el sentido común. Entonces, y eso lo hemos visto a través de la historia, nos supera por grandes cantidades al sentido común. Entonces, no importa lo que pase cuando está cariado y ofendido, ¿no? Aquí en Colombia tenemos un dicho que dice que un bobo cariado mata a la mamá. ¿Sabes qué es cariar, no? Que usted no es capaz de, ¿no? A ver, ¿qué? Eso es, entonces usted lo carea al otro, usted no es capaz de pegarle a ese y el otro por cariado ahí le pega. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Cariándose. Y es muy peligroso. Porque es que si el mundo no tuviera, o sea, todas estas grandes naciones ahora
Hágame el tricitico de favor, Irán con bombas nucleares. ¿Mm? Cuando todos el resto del mundo somos los infieles. Y el loco de Corea del Norte. Entonces, ahí la cosa está muy, muy, muy peligrosa. Se supone que todo eso es de carácter disuasorio, ¿no? Siempre dicen lo mismo, ¿no? Pero es que ese es el asunto, pero es que nosotros de carácter disuasorio no hemos parado el conflicto en la humanidad nunca. Bueno, ha habido intentos de regularizar las cosas. Precisamente en 1987, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reúnen para firmar el alcance, el tratado de alcance intermedio, ¿no? El INF, precisamente para desmontar y prohibir la producción de nuevas armas nucleares, ¿no? Y de ahí parecía que era el fin de esa Guerra Fría, ¿no? Con la caída del muro, pues era el fin también de esa Guerra Fría, ¿no? Entonces el acuerdo de INF fue ratificado por el Senado de Estados Unidos en 1988 y entró en vigor el 1 de junio de 1988, y en mayo de 1991 se habían eliminado casi 2.700 misiles, de los cuales se realizaron 10 años de inspecciones y verificación, tanto en Rusia como en Estados Unidos, ¿no? Los inspectores rusos iban a Estados Unidos, los de Estados Unidos a Rusia. Sin embargo, todos comenzaron a acusarse precisamente en el 2014, que es curioso que sea cuando comienza el problema del Donbass, ¿verdad? De que estaban produciendo más armas nucleares. Los rusos decían, por ejemplo, que los Tomahawk, que es el misil popular norteamericano, sí. Tiene alcance para poder llegar a Rusia, ya que está puesto en Polonia y Rumania, ¿no? Entonces que eso violaba el tratado, y por ahí comenzaron todas estas cosas. Y estamos hablando de que en su momento estos dos líderes, Reagan y Gorbachev, pues como que entendieron, y ahí bajó la presión, ¿no? Y vino la esperanza, y el mundo cambió un poco, y desde ese momento pues la amenaza nuclear parecía ser otra cosa. Sin embargo, pues hoy en día estamos nuevamente a puertas de ello. Pero mire que se generó una guerra una proliferación de guerritas de diferentes tamaños en el mundo entero. La desgracia en Latinoamérica es que se generó el enemigo interno, porque es que una cosa muy diferente es que Estados Unidos se enfrente a Rusia, que es otro país, o Rusia con Ucrania, o Alemania con Francia. Sí, pero es que uno de los graves problemas que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica es que el enemigo es interno. Eso pasó en Argentina, en Chile, está pasando en Colombia, en Venezuela, Perú, Bolivia. Se ha salvado por un ladito Ecuador, por el otro lado Brasil un poco, pero estos países nuestros, Uruguay inclusive en tiempos de los Tupac Amaru, todos esos fueron coletazos de las ideologías que se vinieron importadas desde Europa para acá, o sea, lo que vino por un lado el comunismo, por el otro lado de aquí se genera la teología de la liberación y la intervención de los Estados Unidos sobre todos estos países. Entonces, es un montón de focos de guerra en el mundo, o sea que la guerra no se ha detenido. Las masacres en el mundo entero, en África, en Ruanda, en todas partes han continuado del fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. O sea, la humanidad no hemos parado de matarnos. Y no hemos parado de tecnificar la forma de matarnos, que es que allá es donde iba yo con el punto, porque, por ejemplo, lo que hemos visto últimamente en las noticias en Estados Unidos, cómo está aumentando exponencialmente los tiroteos en las ciudades, en los supermercados, en los centros comerciales,
porque los gringos están armados hasta los dientes y pueden comprar armas de cierto calibre pesado y se lo permiten por ley, eh, y se les está generando a ellos un problema muy grande, ¿no? Interno, que no lo tenían hasta hace unos años atrás. Entonces, una de las, digamos, de las cosas que pueden suceder ahí en medio de todo esto es lograr que los Estados Unidos y la OTAN logren despertar a Rusia y a China unidas contra ellos, que a Rusia se le uniría indudablemente Irán, quién sabe la India, ya sería digamos, por cuestiones territoriales y de cercanía, qué les conviene más o qué les conviene pero menos. La India, tú sabes que tiene un problema con China, ¿no? Por el Tíbet. Por el Tíbet, sí. Entonces, yo creo que si China está con Rusia, pues India está con Occidente. Pero lo que te digo depende, porque es que India está a tiro de piedra. Entonces, ¿hasta qué punto les conviene? Porque es que Occidente tiene, Estados Unidos tiene este asunto, ellos meten la mano, hacen todo y después se salen, ¿no? Tranquilos, sordos y el problema que haya. Entonces, los gringos no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial sin Stalin. Sí. O les había costado mucho más trabajo. Entonces, o sea, yo me pongo a pensar que la humanidad, en lugar de todos estos años, donde la tecnología realmente es una maravilla, o sea, lo que el hombre, la capacidad del hombre de inventar, y inventar en tecnología, era que el mundo entero tuviera una super vida como se sueña en ficción, ¿no? Y no la desgracia de la hambruna y de la pobreza de la gran mayoría de la población en el mundo entero, porque eso no es un problema de Colombia o de Chile o de estos países de aquí, de Centroamérica, México, no. Eso es un problema mundial. En todas hay partes hay pobres, lo que pasa es que unos son más violentos que otros y nosotros tenemos como esa herencia, yo no sé qué fue ese revuelto que nos tocó acá, de matarnos por todo y del enemigo interno, volvemos a ese punto, ¿no? Pero el mundo podría vivir en otras condiciones, de otra manera, de otra forma, con la misma tecnología que tiene, en vez de tener aparatos que puedan cargar, pues, que puedan tener la capacidad de causar en media hora, si se utilizara esos misiles Satán, 78 millones de muertos, por ejemplo. ¿Mm? Es que es aterrador. Cuando uno lo piensa, es aterrador. Sí, exacto. Y eso es la primera media hora. Calcule lo que sigue de ahí para adelante. Es que después ya no van a tener que disparar porque no va a haber nada. ¿Ni a quién? Sí, la cosa se estima que en 90 minutos ya está terminado el conflicto, ¿no? Exacto. El que quede parado después de esos 90 minutos es el que quedó. Y yo creo que lo mejor que uno podría hacer es salir a ponérsele de cara al bombazo para que lo mate de una vez, porque vivir después de eso me parece terrible, porque lo que se viene, o sea, los cálculos que tienen de lo que han hecho en las universidades, de lo que han pensado, es que la hambruna, la enfermedad, el cáncer, la baja en las defensas en el organismo de las personas. Esto que estamos diciendo no es para que la gente se aterre y esta noche no duerma, no. Es en el supuesto de todo lo que pudiera suceder. Las llagas, las úlceras en el cuerpo, la baja de defensas y las infecciones, donde no hay una sanidad adecuada, cómo se proliferarían nuevamente enfermedades, inclusive hasta que ni desconocidas,
La caída de la temperatura en el mundo es que duraría, yo no recuerdo cuánto fue, pero es un tiempo muy largo, no sé si tú tienes el dato. De 10 a 15 años, el invierno nuclear. Exacto, es que no quería mencionar la cifra para no equivocarme, de 10 a 15 años para que se termine el invierno nuclear. En 15 años en el mundo entero congelado, ¿qué queda? Sí, ¿no? O sea, estamos hablando de una tierra infértil, de una fauna completamente extinguida, de la atmósfera completamente dañada, y los 4 o 5 gatos que queden vivos, o sea, lo dijo Einstein, la Cuarta Guerra Mundial el hombre la va a pelear con palos y piedras. O sea, volveríamos mucho más atrás de la Edad Media, porque la tecnología en todos sus estamentos quedaría arrasada, Sí, porque terminada. lo que no huele con la fuerza nuclear, pues queda inutilizado por el pulso electromagnético. Exacto, empezando por ahí. Entonces, estos señores en los búnker tienen cómo ejercer comunicaciones y toda esa cosa porque tienen todo preparado para eso. Pero ¿qué hacen con eso? Es que la pregunta es esa, ¿no? No se pueden ir a trasladarse para la Luna porque ya no hay cómo vivir. A Marte se demoran 2 años en llegar allá y en un cohete no caben sino 4 gatos. Y no tienen infraestructura en Marte, por ejemplo, para poder pensar en que van a sobrevivir allá alejándose de toda la radiación y de la contaminación en que quedaría la atmósfera de la Tierra, que es lo más tenaz. O sea, el viento, ¿cómo se llevaría la radiación al mundo entero? Al mundo entero. Porque a nosotros puede que no nos llegue El el bombazo, pero sí mamonazo, llega, pero nos llegan todas las consecuencias. claro. Ahora, el mundo quedaría sin comunicaciones de ninguna clase. No podríamos hacer después de eso. Sí, entonces, Adiós, el, podcast. adiós podcast. Entonces, los edificios quedan irradiados y se demora una cantidad de tiempo. Creo que ¿cuánto lleva Chernobyl después del problema con Sí, la, pero yo con la creo que central nuclear? 30 años fácil, ¿no? Exacto, y todavía es inhabitable. Sí. Entonces quedarían sectores inmensos del planeta inhabitables por quién sabe cuánto tiempo, o sea, el fin de la raza humana. Y los que queden para este ladito, de aquí para bajito, para el cono sur, Fue en en, 1986, el incidente de 26 de abril exacto. de Ah, 1986. ahora, una conflagración grande nuclear se llevaría por delante las plantas nucleares también. Ujú. Fíjese. Sí, por eso el escenario que dicen controlado es el de la bomba táctica, pero si Rusia manda una bomba táctica a Kiev, entonces ¿con qué va a responder la OTAN? Si es que responde la OTAN, ¿no? Porque yo La no sé. OTAN, mientras, vuelvo y te digo, mientras no, por eso fue que, es que son, vea, la pensaron, ¿ya? Porque todo el lobby que les hizo Zelensky en todo este tiempo para ser aceptado en la Unión Europea y entrar en los países de la OTAN. Entonces la OTAN lo pensó, eso usted cree que no lo habla. Más vale que sacrifiquen estos a que sacrifiquemos el mundo entero. Se aceptan a Ucrania en la OTAN, se convierte en un país de la OTAN y Rusia y empieza Zelensky a picotear y a escalar. Es que donde le lleguen a pegar a un edificio táctico de Rusia, o sea, un edificio gubernamental, la respuesta no es cualquier cosa. Ahora fue que porque le dio en barrios periféricos, con los drones. Pero donde se le vaya la mano a este, o se sienta muy gallito de pelea y vaya y le pegue un golpe, despierte, haga lo que hicieron los japoneses en Pearl Harbor con Rusia, los fulminan. Entonces ahí es lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué haría la OTAN? ¿Qué haría el resto del mundo ante una situación de esas? Porque estaríamos hablando de utilizar, así sean tácticas o no, utilizar armas atómicas.
contra la población civil, porque eso no va ni siquiera contra los mismos ejércitos. Ellos pueden, Rusia tiene el poder suficiente para acabar con toda la infraestructura militar de Ucrania así. Sí, Pero, ese es el tema, ¿no? Que claro, pero usar ese poder bélico que ellos tienen para hacer eso, ahí es donde está el dilema mundial, ¿no? Por eso es que por eso es que ve uno las avanzadas y la guerra y los disparos, que eso ya está mandado a recoger, y los tanques de guerra. Cuando la guerra puede tener otro nivel mucho más tecnológico, digámoslo así. Y más mortífero. pues hasta ahora se ha descrito el conflicto de Ucrania y Rusia como una guerra de desgaste, ¿no? Donde Sí. quien ha salido perdiendo por ahora a nivel de infraestructura, recursos, es Ucrania, ¿no? Porque Rusia no ha puesto en uso, creo que ni el 40% de su ejército. Lo que hizo fue usar al grupo Wagner para la estupidez de tomarse Bakhmut, porque eso fue como dice el director del grupo Wagner, ¿no? El jefe de ellos dice que Bakhmut era una demoledora de carne, ¿no? Una trituradora de carne. Uh-huh. Entonces yo no entiendo cómo se enfrascaron en esa lucha y cómo murió tanta gente por una ciudad que prácticamente no aportaba mucho. Y lo que todo el mundo se pregunta es hasta cuándo Rusia, que es la que tiene la capacidad, va a aguantar y no va a decidir meter el pepazo o no. ¿Y cuál va a ser la reacción de la OTAN frente a eso? Porque, pues, condenar a Rusia, sí, indudablemente, pero se atreverían a hacer algo en contra, porque no es Irak con Saddam Hussein. Es decir, no. Como la tal orden de captura a Putin. sí, eso fue una ridiculez. Eso no. Es que están pensando que Putin es Maduro. No han podido capturar a Maduro. Ahora van a capturar a Putin. Sí, no, eso fue una estupidez. Es una estupidez, ¿no? Entonces, eso es meterse a brutos. Es que eso no tiene sentido. Por ahí no se arregla el conflicto. Sí. Yo creo que lo que estamos por ver en el mundo en adelante son cositas un poquito complicadas. Porque Putin no se va a echar para atrás. Él va a seguir intentando avanzar y los otros van a tener que... Estados Unidos tiene un desgaste económico muy bravo y no es la potencia que era hace unos años, no era el gato bravo que se conoció hace unos años atrás. No le conviene a Estados Unidos ni siquiera una media guerra, una guerrita, no le conviene. Un poquito más no le conviene. Estados Unidos se desgastó mucho con el Vietnam y se desgastó mucho con Afganistán y con Irak. Y probaron lo que es enviar hombres y hombres y hombres y hombres teniendo todo el armamento posible para acabar una guerra de esas en 2 segundos, y que como no se puede porque no son armas convencionales, digamos así, lo que les dio por llamar a los políticos en unos años hace la humanización de la guerra. ¿No? Yo nunca he podido entender ese concepto, ¿no? Esa ideología de la humanización de la guerra. Hacer una guerra humana, o sea, matarnos a pellizquitos, o sea, más pasito, ¿no? En vez de volarle la cabeza, entonces le quitamos primero un brazo, después le quitamos el otro y lo vamos matando a pedazos. No. Sí, es una cosa... Es que... O sea, ahí en medio de toda esa cantidad de gasto militar y armamentístico en el mundo, con una población, como estábamos diciendo hace un momento, empobrecida, que es una de las cosas más tristes,
empobrecida completamente en el mundo. Porque es que los pobres los hay en todas partes. Y hay unos que viven en unas condiciones infrahumanas. Entonces, ¿qué es lo que estarán pensando por debajo de cuerda de todas estas cosas? ¿No será de pronto? Pero es que la solución no es una guerra de esas, porque una guerra de esas acaba con toda la infraestructura, no les queda nada. Pero sí la humanidad tiene, o sea, entre ellos allá en su pensamiento, para el mundo que se proyecta hacia el futuro, ese mundo, ¿no?, de la ficción, que ya no es ficción porque es que ya hay muchas cosas, ya estamos viendo la robótica y estamos viendo esto de la inteligencia artificial y todas estas cosas que son avances de tecnología muy, muy poderosos, muy grandes. eh, no están diseñados para yo creo que un 60% de la población en el mundo que es pobre, que no va a tener nunca el alcance económico para llegar a esa tecnología. Entonces, Sí. ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues, Entonces, señor. no, dime. No, que sí, la cosa no pinta muy bien, que digamos. No, Eh, Habrá que ver cómo siguen transcurriendo las cosas en el futuro y hasta cuándo y hasta dónde se plantea el tema, ¿no? Y sí. las consecuencias. Yo creo que para nadie es negocio una guerra nuclear. Y quisiera Sí, pensar exacto. que es más fuerte el deseo de la gente o de estos políticos. Es más grande el deseo por enriquecerse que el deseo por matar, ¿no? Es decir, mientras se maten los demás, pero que produzcan ganancia, pues ahí seguirán Pero en la trituradora de carne. claro, pero es tan absurdo nosotros, los seres humanos, que nosotros somos perecederos, ¿verdad? Si usted tiene 10 pares de zapatos, no se puede poner sino uno a la vez. Entonces, ¿cómo es posible que haya otro que no tenga ni un solo par de zapatos y usted tiene metidos en un armario 10 o 15 pares de zapatos? Usted solamente puede usar uno a la vez. O sea, ese deseo de acumular y de tener y de poseer ha llevado a la humanidad a la locura. Somos perecederos. Usted se muere y no hay entierro con trasteo. ¿Qué se lleva? Ah, no, no se va a morir. Sí se va a morir. Eso sí, todos, es algo que tenemos, ese etiquete lo tenemos comprado desde que nacemos. El asunto es cuando nos ponen en pista. O sea, cuándo lo vamos a usar. Pero eso nadie se escapa de la muerte. Y con la muerte termina todo lo que tiene de posesiones en el mundo. La mujer, el carro, la empresa, la casa, de lo que se robó, lo que no se robó y lo que se tragó. Nada de eso que se lleva, mejor dicho. Ahí están los faraones, los enterraron con todos, los enterraron con mujeres, con esclavos, con todo. Y cuando destaparon las tumbas, ahí estaban los esqueletos. Y todo lo que le metieron a ella para los saqueadores, que fueron los primeros que llegaron y no hacen cosas. Entonces, es no entender la inmensa carga del sufrimiento. Mire, yo escuchando a este mancuso, yo tengo que pasarte esa parte del video donde él lloró hablando. Lo que comentábamos en el programa anterior cuando hablamos sobre él, de un hombre de estos, después de ya no tener esa potencia del hombre joven, un tipo grandísimo, pues,
¿Cómo sería la voz de él para ordenar, ¿no? El dueño de la vida, el que decidía quién se moría y quién no se moría. Y no eran 2 o 3, masacres enteras. Y tener ese poder, ese mando, de poder decidir sobre y eso lo puede tener Putin o lo puede tener este otro Biden, ¿no? De poder decidir sobre la vida del mundo entero. Cuando ellos mismos en su mortalidad son tan frágiles como cualquier otro, como el pobre más pobre que esté por ahí tirado en un andén pidiendo limosna. Y este hombre lloraba, se le salieron las lágrimas, se le quebró la voz, reconociendo después de tanto tiempo, y lo dijo, tanto tiempo encerrado en la cárcel en Estados Unidos y pensando, para venir a estas alturas a reconocer que lo que habían cometido fue una barbarie en Colombia, lo que ellos hicieron, y una injusticia muy grande contra una cantidad de población indefensa y inocente encima de eso. En el mundo entero multiplique eso por el mundo. O sea, ¿qué razón hay para esa lucha territorial de Rusia comprometer a todo el pueblo de Ucrania, al que va a trabajar todos los días, al que toma el transporte, al que maneja el taxi, a la señora, a los niños? Destruir la infraestructura del país, los edificios, las casas de habitación, la orfandad, la muerte, eso, ¿qué genera? Digamos que, ¿dónde puede estar el ganar? ¿Qué ganan? Que entonces lograron dominar y anexar a Ucrania, a Rusia. Listo, ganamos la guerra, entonces ahora todo el pueblo de Ucrania, con todo lo que tienen, con todo lo que hay, entonces ahora es de Rusia. ¿Para qué? Si los que están viviendo la guerra ahorita y por lo menos las 2 o 3 generaciones siguientes los van a odiar. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, ahí no hay nada, ahí no se gana nada. En una guerra no quedan sino perdedores, así alguno de los dos se declare ganador. Si llega a haber una conflagración nuclear mundial, no vamos a quedar sino perdedores. Nada más. Esos imbéciles, los que se logren sobrevivir a la guerra, si se meten a los refugios a la carrera y logran meterse rapidito para que no los agarre la conflagración, ¿qué van a hacer viviendo debajo de la tierra cuando en este momento pueden vivir encima de la tierra y respirar el aire y ver el sol? Y el calor del sol, y el aire, y la lluvia. Metidos, viviendo como ratas en una madriguera. ¿Eso es vida? No, es que yo me quedé aterrado viendo esto. Repasémoslo otra vez. Tienen 2 búnker donde le caben 10.000 personas a cada uno en Rusia. Y tienen uno en una montaña que no recuerdo el nombre ahora, donde le caben 300.000 personas. Es una ciudad debajo de la tierra. O sea, el hombre nació para vivir como un topo. ¿No? No, que vamos a tener comida y yo no sé qué más tendrán allá. ¿Usted cree que no sé, estas 10.000 personas metidas en un búnker encerradas no van a terminar matándose entre ellos? Seguramente, porque esa es la naturaleza. Y se van a enloquecer ahí. Eso es apenas obvio. Sí. O sea, es ridículo. La ridiculez del hombre, la máxima ridiculez del hombre es su inmensa soberbia. Porque nosotros en la inmensidad del universo, como dijimos al comienzo, no alcanzamos a ser una partícula de polvo. No nos vemos, no nos distinguimos. Si alguien se para fuera de la galaxia, mirar hacia la galaxia, le dicen busque la Tierra, no la encuentra. No la puede ver.
Somos tan chiquiticos que cuando un avión se eleva sobre una ciudad que todavía no ha alcanzado, digamos, 40.000 pies de altura, usted mira hacia abajo, ve carros, pero la gente no la ve. Así somos de chiquitos. ¿Mm? Y Es si nos pisan, nos estallamos como una cucaracha. más o menos. ¿En serio? Entonces, ¿de dónde sale tanta prepotencia del hombre sabiéndose mortal, perecedero, que su vida está contada en un tiempo y es un tiempo muy limitado? Póngale 80 años, 90 años. ¿Mm? Y después de los 80 años ya ni disfruta lo que tiene porque la plata es para los médicos. Ya no puede comer, no, ya le quitaron esto, le quitaron lo otro, tiene que andar con un respirador, con un bastón. Ah, no hemos aprendido nada, Ignacio. La humanidad no ha evolucionado. La tecnología y la ciencia ha evolucionado. Y ha evolucionado verbo y gracias a la guerra. Porque la tecnología de las comunicaciones no hubiera sido posible como es hoy si no hubiera sido por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por el solo hecho de que necesitaban espiar al otro a ver qué era lo que estaba haciendo. La aviación, el campo automotriz, todo eso se tecnificó a raíz de la necesidad de defendernos y matar al otro. O sea, de ganarle el terreno y la carrera al otro en capacidad de muerte. Entonces, ¿hemos evolucionado realmente como sociedad en el mundo entero? Yo no, yo lo Bien, veo muy difícil. bien, pues sí, es un panorama un poco oscuro el que se esgrime. Sin embargo, pues eh, ni idea, ¿no? O sea, no creo, es que no, es muy difícil ser positivo. Sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay algún tipo de reacción. En algún punto la gente le tiene que caer la ficha y tiene que comenzar a decir, a ver y a hacer otras cosas, ¿no? Como ha Pero eso ocurrido. estamos, ¿cuánto hace que estamos esperando ese Ignacio? Sí, no. Vino uno que vino a decirle al mundo entero, mire, vean, ámense unos a otros, no se destruyan. Algo le funcionó, porque algunos tenemos el mensaje, ¿no? Sí, pero lo mataron. ¿Por qué? Porque es que para el hombre el amor es peligroso, porque el amor lo hace débil. Y él cree que el odio lo hace fuerte. O sea, vuelvo y digo, si uno tiene la capacidad de convencer a otro y volverlo su aliado y su amigo, es inteligente. Sin engaños, ¿no? No volverlo su aliado o su amigo para después meterle la puñalada por la espalda, no. A lo bien. Pero si yo tengo que subyugar al otro a punta de miedo, de hambre o de cualquier otra especie de agresión, ¿no? Para que la mujer me quiera, entonces le pego o la agarro por la fuerza y abusivamente accedo a ella. ¿Sí me entiende? ¿Qué campeón es ese? Es un idiota. Es un ser pusilánime. Pusilánimes, que se dice. ¿Sí? Sí, Es, sí. es muy poquito. Así tenga todo el poder que quiera, y grite duro, y tenga armas para disparar, y pegue duro, y haga lo que usted quiera. Es un pobre ser. En cambio, grande es quien es capaz de amar lo suficiente como para poder servir a los demás. Y de eso hay, el mundo está lleno de personas que hacen esas cosas, que tienen ese altruismo. Lo que pasa es que los malos son pocos, muy beligerantes y muy ruidosos. Y la gente buena se encarga de hacerle apología a toda la maldad, de difundirla. Sí.
Es que esa es una de las cosas. Mire usted la prensa, lo que hablábamos en el otro programa, que en Colombia hemos tenido 22 presidentes periodistas. Y la prensa en el mundo entero se encarga de incendiar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan vender titulares. Y carean las batallas y las personas. Desde la gran invención del maquiavélico Goebbels, ¿no? Con sus fake news y su prensa de mentiras para poder engañar a la gente. Y es lo más triste, es que hay muchísima gente que cree que vive en un mundo de fantasía. O sea, tocar estos temas es un poco complicado. ¿En qué sentido? En que como que le arruga a uno el alma, ¿no? Uno quisiera, ¿no? Los pajaritos, los niños tan lindos, ¿no? Las montañas, los animalitos. La humanidad no está pensando en esas cosas, la humanidad está pensando en la plata. Y por la plata, para tener poder. Y con el poder, poder subyugar a quien se le dé la gana. El fin justifica los medios. Así estamos. Así estamos. Bueno. Creo que debemos ya... Hoy estuvimos ácidos. Hoy estuvimos ácidos, sí señor. Bueno, muy bien. Pues nada, con esto, pues reflexión. Yo creo que el mensaje final es reflexión. Tenemos que reflexionar y caminar otro sendero y reflexionar sobre lo que está pasando y hacer sentir la voz, ¿no? Quizás no se logre nada, quizás se logre mucho. Bueno, Álvaro, pues ¿quiere algo más para finalizar? No. Yo creo que ya dijimos lo que tenemos que decir por hoy. Por hoy. Muy bien. Así pues, que recuerde usted que si está caminando por la calle viendo las noticias de la guerra de Ucrania y siente que alguien lo observa, tiene toda la razón. Es probable que le caiga una bomba nuclear táctica encima. Usted está en el punto de mira. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Hoy salimos así. El próximo miércoles esperemos salir distintos. Bueno, que tengan en lo posible una feliz noche. Bye bye. Bye bye.